Secundaria segundo grado. Matemáticas. División de números enteros. Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Yo soy la maestra Raquel Bernabé Ramos y en esta sesión les ayudaré a comprender el tema de esta sesión junto con el maestro Eduardo Mendoza Camacho. Bienvenidas y bienvenidos. Pongan mucha atención en el tema que exploraremos. Comencemos, maestra Raquel. En esta sesión aprenderán a dar sentido y significado a la división de números enteros. Así es, maestro Eduardo. Allá en casa, consideren que es importante participar en las actividades que les vamos a proponer a lo largo de la sesión. Para ello, les recomiendo que lleven un registro de las ideas principales, las preguntas y las reflexiones que surjan durante el desarrollo de esta. Por lo mismo, les sugerimos que tengan a la mano los siguientes materiales: su cuaderno de matemáticas u hojas blancas, un lápiz, una goma, y si tienen discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. Para iniciar, vamos a analizar la siguiente situación. Giancarlo, que es un alumno de segundo grado de secundaria, tiene que encontrar los valores faltantes en una tabla de multiplicar que les dejó de tarea su maestra, pero tiene una duda. Su hermana Valeria, quien es alumna de tercer grado, lo anima a resolver el reto, porque sabe que en el grupo de su hermano ya vieron el tema de multiplicación de números enteros. La tabla de multiplicar es la siguiente. En ella, Giancarlo tiene que encontrar tanto los factores como los productos que faltan. Allá en casa, ¿ya saben cómo llenar la tabla? Inténtenlo. Bien, maestro. Considero que la mayoría de nuestras alumnas y alumnos ya la pueden llenar, pero probablemente haya quienes, como Giancarlo, puedan tener alguna duda. Veamos lo que hizo Giancarlo. Él sabe cómo llenar el segundo y el cuarto renglón de la tabla, porque simplemente tiene que realizar la multiplicación del número de la columna en azul por el número que se encuentra en el renglón azul. Entonces Giancarlo dice: 2 por 8 es 16, 2 por 4 negativo es 8 negativo y 2 por 5 negativo es 10 negativo. Para el cuarto renglón, Giancarlo dice: 8 negativo por 8 es igual a 64 negativo. 8 negativo por 4 negativo es 32 y 8 negativo por 5 negativo es 40. Una vez llenados ambos renglones, Giancarlo le dice a Valeria: sí tienes razón, sí sé hacer multiplicaciones con números enteros. Valeria, que al principio le había visto dudar, le pregunta: ¿cómo es que las hizo tan rápido? A lo que Giancarlo explica: es porque aprendió muy bien las reglas para multiplicar números enteros. Valeria le pide que le diga cuáles son y Giancarlo, muy animado, le dice: el producto de dos números positivos es positivo, el producto de dos números negativos es positivo y el producto de un número negativo por un positivo es negativo, o de un número positivo por un negativo también es negativo. Valeria, muy orgullosa de su hermano, le pide que resuelva toda la tabla y Giancarlo responde: sí, voy a hacerlo, pero tengo una duda y solo necesito una pequeña pista. ¿Ustedes cómo le ayudarían a Giancarlo? ¿Qué pista es la que necesita? Valeria decidió ayudarle, diciéndole: tú ya multiplicaste 8 por 8 negativo y tu resultado fue 64 negativo, ¿verdad? Giancarlo asintió afirmativamente. ¿Qué pasaría si no conocieras el primer factor, pero sí el segundo, que es 8 negativo, y conoces también el producto, que es 64 negativo? ¿Cómo encontrarías al número desconocido?
Giancarlo respondió: busco un número que multiplicado por 8 negativo me dé como resultado 64 negativo. Ese número es 8. Gracias, hermana. Sí sé multiplicar números enteros. Solo me faltaba una pequeña pista. ¿Qué piensan allá en casa? ¿Le sirvió la pista de Valeria? A Giancarlo sí, y llenó el tercer renglón de la tabla de esta manera. El número que multiplica a 8 y me da como producto 56 negativo es 7 negativo. Ahora que conozco el primer factor, que es 7 negativo, solo tengo que multiplicar 7 negativo por 4 negativo, que es 28, y 7 negativo por 5 negativo, que es 35. Una vez que Giancarlo llenó el tercer renglón, procedió a llenar el quinto renglón diciendo: busco un número que multiplicado por 4 negativo me dé como resultado 12 negativo. Ese número es 3. Entonces, 3 es el factor que coloco en la columna azul, en el quinto renglón. Multiplico 3 por 8 igual a 24 y 3 por 5 negativo es igual a 15 negativo. Allá en casa, ¿pudieron seguir el procedimiento de Giancarlo? Valeria felicitó a su hermano porque lo hizo muy bien. Y una vez que se completó la tabla, Valeria le da un nuevo reto a su hermano y le pregunta: ¿cómo encontrarías el valor desconocido de X en la siguiente operación? ¿Qué número multiplicado por 235 negativo es igual a 42.535? Giancarlo responde que ya no es tan fácil encontrar ese número y que ahora tendrá que aplicar otra estrategia. Seguramente en casa ya están pensando cómo obtener el resultado. Maestra Raquel, ayudemos a Giancarlo y a nuestras alumnas y alumnos allá en casa a responder la pregunta de Valeria. Por supuesto, maestro, con mucho gusto. Aclaremos varios puntos antes de resolver el reto. Primero, partamos de las multiplicaciones de números enteros que ya sabemos resolver. Por ejemplo, en la tabla ya sabemos que 3 por 8 es igual a 24. De esta operación podemos también obtener estas dos expresiones. 3 es igual a 24 entre 8 y además 8 es igual a 24 entre 3. Obsérvenlas detenidamente y pregúntense: ¿por qué 3 es igual a 24 entre 8? ¿Ya lo reflexionaron? Porque 3 por 8 es igual a 24. ¿Identificaron qué tipo de operaciones estamos planteando y resolviendo? Así es, son dos divisiones como ya lo habíamos dicho, y las divisiones como las multiplicaciones tienen reglas, así que podemos plantear nuestra primera regla para dividir números enteros. Un número positivo entre otro positivo tiene como resultado a un número positivo. Pongan atención, el dato que acaba de darnos la maestra Raquel es muy importante. Usaremos este argumento a lo largo de la sesión, así que apréndanlo bien, reflexiónenlo y sigan poniendo atención. Ahora, utilicemos ese mismo razonamiento para que atendamos el siguiente ejemplo. Cuando llenamos la tabla, ya sabíamos que 3 por 5 negativo es igual a 15 negativo. Expresando de diferentes formas esta operación, podemos decir que 3 es igual a 15 negativo entre 5 negativo. O bien, 5 negativo es igual a 15 negativo entre 3. Analicemos estas dos últimas expresiones. Como ya tenemos los resultados de estas divisiones, ahora vamos a reflexionar en su resolución. ¿Cómo se resuelve una división de números enteros? Dijimos hace un momento que 3 es igual a 15 negativo entre 5 negativo. Entonces se dividen los números y ya sabemos que el resultado será un número positivo. Entonces, un número negativo entre otro negativo es un número positivo. Ya tenemos una segunda regla para dividir números enteros. En este caso, también utilizaremos un argumento multiplicativo para explicar la división. Pongan atención allá en casa. 3
es igual a 15 negativo entre 5 negativo, porque 5 negativo por 3 es igual a 15 negativo. Ahora continuemos con la segunda operación. ¿Cómo se divide 15 negativo entre 3? Ya sabemos que dividimos los números y el resultado es un número negativo. También podemos usar el siguiente argumento. La tercera parte de 15 negativo es 5 negativo. Así que un número negativo entre un número positivo es igual a un número negativo. Ya tenemos una tercera regla para dividir números enteros. Ahora el argumento multiplicativo para explicar cómo se hace esta división es el siguiente. Así que pongan mucha atención. 5 negativo es igual a 15 negativo entre 3, porque 3 por 5 negativo es igual a 15 negativo. Ya obtuvimos la conclusión de que un número negativo entre otro positivo da como resultado un número negativo. Pero, ¿qué pasará con la división de un número positivo entre otro negativo? Nos sentamos. Gracias. Alumnas y alumnos, ¿ya saben la respuesta? Seguramente la están planteando a partir de sus conocimientos de la multiplicación de números enteros. Veamos qué pasa en este caso. Supongamos que ahora la operación es la siguiente. 15 entre 3 negativo es igual a X. ¿Qué número es X? Como ya lo habíamos planteado, se resuelve la división, es decir, 15 entre 3 igual a 5. Pero este solo es el valor absoluto. ¿Cómo es el resultado? ¿Positivo o negativo? Para saberlo, recurrimos al argumento multiplicativo que hemos venido utilizando. 15 entre 3 negativo es igual a X, porque X por 3 negativo es igual a 15. ¿Cuál es el valor de X? Ese valor de X es 5 negativo, porque 5 negativo por 3 negativo es igual a 15. Así que resolvimos la división de 15 entre 3 negativo y el resultado es 5 negativo. Entonces, nuestra siguiente regla es que un número positivo entre un número negativo es negativo. Ahora ya podemos responder la pregunta que le hizo Valeria a su hermano Giancarlo. Veámosla. ¿Qué número multiplicado por 235 negativo es igual a 42.535? ¿Cómo encontramos a ese número X? Podemos transformar nuestra multiplicación en una división, porque la multiplicación y la división son operaciones inversas. Aquí es donde Giancarlo se da cuenta que para encontrar el valor de X, la estrategia que debe aplicar es utilizar una expresión equivalente a la multiplicación, la de una división, y resolverla. La división a resolver es la siguiente. X es igual a 42.535 entre 235 negativo. El resultado será negativo porque un número positivo entre otro negativo es negativo. Así, 42.535 entre 235 negativo es igual a 181 negativo. El número que buscaba Giancarlo es 181 negativo. Tengan en cuenta que encontramos el factor desconocido mediante una división. Por ello, decimos que la multiplicación y la división son operaciones inversas. Allá en casa, consideren que ya sabemos dividir dos cantidades de números enteros porque sabemos realizar la división de los números enteros y nos apoyamos ya sea en las reglas para dividir números positivos y negativos o bien recurrimos a argumentos multiplicativos para resolver una división. Entonces, ahora que ya sabemos cómo dividir números enteros, practiquemos la división de estos números. Para ello, retomemos a Giancarlo y Valeria. Ahora, la maestra de Giancarlo le dejó la siguiente tarea. Tienen que llenar esta tabla de dividir, considerando que en el renglón azul se tiene al dividendo y en la columna azul al divisor. Valeria le dice a Giancarlo:
ya sabes multiplicar números enteros. ¿Podrás realizar las operaciones de división de enteros que te dejó tu maestra? A lo que su hermano le responde: puedo, porque ya resolvimos un reto antes, y como ya sé multiplicar números enteros, me será fácil dividirlos. Mira. Giancarlo comienza con el segundo renglón. 18 negativo entre 3 es igual a 6 negativo, porque 18 entre 3 es 6 y un número negativo entre uno positivo resulta en uno negativo. Además, también lo puedo calcular sabiendo que la tercera parte de 18 negativo es 6 negativo. Valeria lo anima. Vas bien. Y más porque estás usando las reglas para dividir y consideraste que puedes repartir el número negativo en 3 partes. Giancarlo sigue. Entonces, 81 entre 3 es 27. Esta es una división normal, es decir, entre dos números positivos, cuyo resultado es positivo. Ahora, 45 negativo entre 3 es igual a 15 negativo, porque 45 entre 3 es 15 y un número negativo entre uno positivo tiene como resultado un número negativo. También la tercera parte de 45 negativo es 15 negativo. ¿Qué les parecieron las estrategias de Giancarlo para dividir números enteros? Veamos ahora otra estrategia que utilizó para llenar el tercer renglón cuando su hermana Valeria le propuso: ahora te reto a que utilices el argumento multiplicativo para resolver el segundo renglón. Giancarlo se emocionó con este reto. El argumento multiplicativo, dijo: ya sé, claro que puedo. Observa cómo lo hago. En el tercer renglón tenemos la división 18 negativo entre 9 negativo es igual a 2, porque 2 por 9 negativo es igual a 18 negativo. Ahora, divido 81 entre 9 negativo y el resultado es igual a 9 negativo, porque 9 negativo por 9 negativo es igual a 81. Para la última división, tenemos que 45 negativo entre 9 negativo es igual a 5, porque 5 por 9 negativo es igual a 45 negativo. Giancarlo exclama emocionado: ya terminé mi tarea y el reto. ¿Viste cómo también sé dividir números enteros? Valeria se sintió orgullosa de que su hermano hubiera aprendido y utilizado estas estrategias para dividir números enteros. Allá en casa, ¿también aprendieron estas estrategias para dividir enteros? Maestra Raquel, hemos realizado varias divisiones de números enteros y las presentamos en forma de fracción, pero también se pueden escribir de otras formas. Por ejemplo, las siguientes expresiones corresponden a la misma operación de división. En la primera columna, las divisiones aparecen indicadas en forma de fracción. En la segunda columna aparecen las mismas divisiones en forma horizontal. Y en la tercera columna aparecen las divisiones indicadas con una diagonal. Son 3 formas que indican la misma operación. Así es, maestro Eduardo. Ahora que ya sabemos resolver divisiones de números enteros, les invitamos a que nos acompañen a resolver las 4 divisiones de números enteros que se mostraron en la tabla anterior, aunque estén escritas de forma diferente. Entendido, maestra. Allá en casa, traten de resolver rápidamente las divisiones de números enteros. Yo sé que pueden hacerlo eficazmente. Alumnas y alumnos, en sus marcas, ¿listas? ¿Listos? Comenzamos. La primera operación, 169 entre 13 negativo es igual a... Seguro ya tienen la respuesta, y es 13 negativo. Muy bien. Ahora respondan también rápidamente. ¿Por qué nos da ese resultado? ¿Ya saben la respuesta? Es 13 negativo porque 169 entre 13 es igual a 13 y es negativo porque un número positivo entre uno negativo da un resultado negativo. Es correcto. Segunda operación,
¿Cuánto es 121 negativo entre 11? En casa ya lo saben, ¿verdad? Es 11 negativo. ¿Cómo lo supieron? Si respondieron porque 11 negativo por 11 positivo es igual a 121 negativo, están en lo correcto. Si respondieron que porque un número negativo entre otro positivo tiene un cociente negativo, también están en lo correcto. Tercera operación. ¿Listas y listos? ¿Cuánto es 110 negativo entre 10 negativo? ¿Cómo se divide entre 10? El resultado es 11. Porque la división de dos números negativos da como resultado un número positivo. Es correcto. Vamos por la última operación. ¿Cuánto es 63 entre 9? Recurramos a las tablas de multiplicar. El resultado es 7. Porque 7 por 9 es 63. Espero que en casa hayan podido hacer las divisiones de enteros rápidamente. Si no es así, no se preocupen. Tómense su tiempo y verifiquen con calma sus resultados. Lo importante es que aprendan cómo se resuelven estas operaciones y la información que necesitamos para hacerlo. Maestro, nos hace falta ver un caso especial. Así es, maestra. ¿Nos podrías ayudar a plantearlo y explicarlo? Con gusto, maestro. Hasta ahora hemos hecho divisiones con números enteros positivos y negativos, pero ¿qué pasa con el 0? El 0 también es un número entero y, como saben, no es positivo ni negativo. El 0 también puede intervenir en una división de números enteros. Veamos los siguientes casos. 0 entre un número positivo o negativo. 0 entre 0, un número positivo o negativo entre 0. Cuando dividimos 0 entre cualquier número entero, ya sea positivo o negativo, el resultado es 0. Por ejemplo, 0 entre 5 es igual a 0, porque utilizando nuestro argumento multiplicativo, 0 por 5 es igual a 0. Así también, 0 entre 5 negativo es igual a 0, porque 0 por 5 negativo es igual a 0. ¿Qué pasa con los otros dos casos? Reflexionemos. ¿Han pensado en alguna situación en la que tengan que dividir entre 0? Parecería no tener sentido. Les invito a que realicen en su calculadora una división entre 0. Por ejemplo, 5 entre 0, 5 negativo entre 0 o 0 entre 0 y vean el resultado que les arroja. Por el momento, solo les diremos que la división entre 0 no está permitida. Es un tema que estudiarán con mayor profundidad posteriormente. Bien, maestro Eduardo, casi hemos terminado. Esperamos que estas reflexiones les hayan ayudado a comprender cómo se resuelven las divisiones de números enteros. Si les quedaron dudas, pueden volver a ver esta sesión y repasar los argumentos que utilizamos para realizar una división de números enteros. Ahora que ya saben cómo dividir dos números enteros, ya sean positivos o negativos, y para finalizar, les propongo a nuestras y nuestros estudiantes que realicen el siguiente reto. ¿Cómo resolverían la siguiente división? A 210 negativo, divídanlo entre 2 negativo. Su resultado, divídanlo entre 3. Después, divídanlo entre 5 negativo. Y su resultado entre 7. ¿Cuál fue el cociente final? Describan el procedimiento para resolver una división sucesiva con números enteros y digan cómo sabrían si el resultado será un número positivo o negativo. Con esto, finalizamos la sesión dedicada a dar sentido y significado a la división de números enteros. Así es, maestra. Esperamos que haya sido productiva para que nuestras alumnas y alumnos puedan avanzar en el estudio de las estructuras multiplicativas de los números enteros. Este es un material de apoyo para complementar lo estudiado. Pueden consultar otras fuentes como su libro de texto de matemáticas de segundo grado. Gracias a todas y todos ustedes. Les invitamos a que nos reencontremos en la próxima sesión de Aprende en Casa 2. Hasta pronto.
Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.